Mm, mm. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí reunidos para hacer la presentación del libro que salió ya hace año y medio, si no mal recuerdo. Eh, el libro se titula La filosofía del derecho de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Sentido, problemas y perspectivas. Eh, pues fue publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, para lo cual estamos. Se encuentran aquí Thais Vega, que está especializándose en filosofía del derecho especialmente. Nicolás Tucapel, que es un muy buen compañero del grupo Hegel y la filosofía moderna de Chile. Alejandro Nava, que es uno de los editores del libro y también es especialista en filosofía del derecho, además de abogado, si bien entiendo, Sí, y un servidor. Eh, Esperamos poder transmitir esto posteriormente en el grupo para que todos eh, conozcan un poco más del libro que vamos a comentar ahora. Y pues inicialmente el libro es monumental, diría yo, ¿no? Tenía una palabra hace rato, un mastodonte del libro. Y es sorprendente cómo reunieron, cómo acordaron o cómo idearon la edición. Tengo entendido que iba a haber un congreso y ujú. reunieron artículos de diferentes especialistas, muy altos especialistas y de todo nivel. Entonces, Alejandro, me gustaría que nos contaras más o menos, que nos pusieras en ese contexto. Vale, pues muchísimas gracias, José. Buenas noches a todas las personas que nos van a escuchar. Bueno, no sé a qué hora nos escuchen. Eh, Ahora sí que, pues muchas gracias, José, por este espacio, que José siempre está manteniéndonos al tanto de muchas noticias hegelianas. Y muchas gracias a Thais, que está aquí, que es una especialista también en filosofía del derecho, a Nicolás Tupacapel, que también es un experto en Hegel y que pues también tanto Thais, José como Nicolás siempre están muy activos en la página. Voy a decir algo brevemente sobre esto. Este es un texto que precisamente surgió, como bien lo señalas, acá está el mamotreto, el monstruo, el leviatán hegeliano. Yo no sé si leviatán, ¿no? Porque es hacerle la competencia a Hobbes, ¿no? En cuanto a nombre, pero bueno. Eh, este texto surgió porque precisamente antes de la pandemia, el profesor Gustavo Leiva y yo, a partir de nuestras posiciones académicas en la universidad, él en la UAM y yo en el INACIPE, habíamos pensado en hacer un congreso de filosofía, la filosofía política y jurídica de Hegel, condensada en su filosofía del derecho, en México. Pero como todos sabemos, ante las circunstancias de la pandemia, pues ya no fue posible hacerla. Eso nos llevó a que precisamente hiciéramos esta obra. Esta es una obra, como muchas obras, es una obra de pandemia. Y esta obra, pues precisamente lo que pensamos fue, vamos a precisamente publicarla, ¿no? Con muchos de los participantes originales, que precisamente cada vez que alguien hace una obra, pues siempre con los años decimos, oye, ¿por qué no invitamos a esta persona, a esta? Creo que quienes han conocido, han visto el libro, es un libro monumental, es enorme. Yo hasta digo, híjole, ¿cómo hacemos para invitar a más personas, no? Pero bueno, habíamos reflexionado sobre la importancia de que precisamente son los 200 años de la filosofía del derecho de Hegel y que precisamente una obra como esta, digo, es una obra de octubre de 1820, aunque fue fechada en 1821, queremos aprovechar los 200 años para discutir muchos de los temas de esta obra que da de qué hablar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los temas relativos a la crítica de Hegel al derecho natural, a la crítica de Hegel a la moralidad kantiana, a su teoría, la teoría hegeliana de la acción, la teoría penal de Hegel, la concepción de Hegel de la sociedad civil, una concepción muy crítica, el papel que tiene la economía política en la obra, precisamente de los temas más polémicos de todo el pensamiento hegeliano, ¿no?
esta idea de considerar al Estado como el jeroglífico de la razón, la marcha de la razón, la idea de la razón ética y el derecho internacional, las relaciones internacionales, el tema de la violencia y el Estado, los derechos humanos en Hegel, es decir, hay toda una serie de reflexiones que la filosofía del derecho ha sentado. Esta es una de las obras más importantes para entender a la modernidad como tal, con sus patologías. Precisamente eso fue lo que nos llevó a invitar a muy diversos especialistas de Europa, de América Latina, de Estados Unidos. Habíamos invitado a más colegas mujeres, obviamente cuando ya están doctoradas, por eso, y otras personas pudieron estar, pero pues precisamente en el contexto de esta obra, muchas personas a medio camino nos dijeron que tal vez ya no, que no podían, porque tenían, precisamente hay otras obras que se han hecho sobre la filosofía del derecho de Hegel, es decir, es una época muy buena para ser hegeliano realmente y leer a la filosofía del derecho. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos la nueva edición de Trota, cortesía de Pablo Natareno, un querido amigo y alumno, o solo que se manchó de tinta, lo siento, no crean que es de sangre. Justo es un buen momento para estudiar a la filosofía del derecho de Hegel, una de sus cuatro grandes obras, y pues en ese sentido, lo que hicimos con el apoyo de nuestra universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, pues fue sacar esta obra enorme, que esperemos que tenga reflexiones que precisamente sigan avivando a la filosofía práctica de Hegel, lo que Hegel dijo sobre la moral, sobre el derecho natural, sobre la sociedad civil, la economía política, sobre el Estado, las relaciones internacionales. Es decir, esta obra condensa en gran medida a la filosofía práctica de Hegel, su pensamiento político, su concepción de la libertad, que es, y del Estado, que obviamente han sido objeto de crítica por parte de una izquierda anarquista, también de una derecha libertaria. O sea, Hegel es un filósofo que incomoda a todas las posiciones políticas por muchas razones, y en ese sentido, pues hicimos esta obra. Así que, pues, sin más, te doy muchas las gracias, José, por este espacio. Y pues ahora sí, qué mejor que escuchar a dos especialistas como Thais y Nicolás sobre este mamotreto. Sí, muchas gracias. No sé Sí. si ibas a profundizar otra cosa, José Luis. Sí, Este, perdón. solo, bueno, antes de que puedan hablar ustedes, cuéntanos, Alejandro, cómo fue un poco más con detalle, cómo hicieron para reunir a todos estos especialistas para escribir, les escribieron, les solicitaron o iba a haber ese congreso y finalmente ya no se realizó, pero se procuró que esas que iban a ser ponencias salieran publicadas aquí en el libro. Ah, ok, muy buena pregunta. Como íbamos a hacer el evento en el INACIPE y en la UAM, mandamos muchas cartas a especialistas, ¿no? También con el apoyo del Departamento de Intercambio Académico de Alemania, que originalmente nos iba a apoyar con los boletos de avión de algunas personas. Lo que queríamos era precisamente invitar a gente de muy variados países, precisamente porque es una obra de alcance universal, la filosofía del derecho de Hegel, y en ese sentido hicimos estas invitaciones, pero con la pandemia se canceló, era imposible hacer este evento, y pues ahora sí que les pedimos a las personas que originalmente iban a participar que nos mandaran sus contribuciones y de esa manera publicarlas. Y pues por fortuna la UAM, la rectoría de la UAM nos apoyó para publicar esta obra. Y es así como el profesor Gustavo Leiva, quien fue mi profesor de filosofía en la UAM Iztapalapa, y también mi mentor en cuanto a las traducciones del alemán, pues él fue el que me dio la idea de que hiciéramos las traducciones de muchos de estos textos, de tal manera que así pudiéramos tener contribuciones originales en español sobre este tema. Yo originalmente, por ejemplo, iba a escribir algo más sobre sociedad civil y pobreza, pero yo invité a un penalista, Mijael Pavlik, especialista en la filosofía de la pena de Kant y Hegel, pero pues por motivo de tiempo no tuvo tiempo de escribir por cuestiones de trabajo. Y fue así como pues yo dije, yo le entro ahí, ¿no? Y así fue como nos fuimos distribuyendo el tema de las traducciones, precisamente para mostrar el alcance global de esta obra a 200 años de su publicación, José. De acuerdo, no, pues es para agradecerles esta contribución, esta aportación, ¿no? Para la filosofía del derecho, haber coordinado estos trabajos.
Eh, Antes de darles la palabra, querría aclarar que pues yo no soy el administrador del grupo Hegel y la filosofía moderna. Yo estoy ahí como de colado. El que es administrador es Alejandro Cavalazzi. Y pues también hay que agradecerle a él que nos dé este espacio para difundir todo lo que tenga que ver con Hegel y todos los filósofos modernos. Eh, Ahora sí, este, Thais, ¿querrías continuar? ¿O Nicolás? ¿Quién roba la palabra? Yo se la voy a robar. No, es que en principio quiero decir algo. Este, yo creo que, bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Por fin se pudo, concretar este encuentro que ya llevábamos, pues pensándolo ya algunos meses. Bueno, sí, tenemos esta obra recién salida del horno, yo podría decir, y dadas sus dimensiones, pues sí se requiere tiempo de leerla, así que sí, deben de empezar. Yo estoy segura que van a encontrar artículos que les va a parecer pues muy interesantes por la diversidad de temas que se trabajan y por supuesto que muchos se van a volver referencias muy importantes, como nos sucede como con la compilación que hizo Gabriela Mengual, ¿no? En los años 90, bueno, se vuelven, o sea, los artículos que ahí condensa, pues son referencias de las investigaciones posteriores. Esta obra es muy importante porque está reuniendo a 35 autores, los cuales podríamos decir que han trabajado en los últimos 20 años del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Algunos ya son profesores también de alumnos que también escriben en esta obra. Entonces, hay referentes muy, muy importantes, muy representativos del pensamiento, del estudio, de las reflexiones hegelianas en torno al derecho. Y bueno, yo creo que hay una interlocución muy interesante y que se ve ya esta propensión, por ejemplo, a plantear temáticas muy originales, a poder ser incluso mucho más atrevidos para el uso de metáforas o el uso de cierto lenguaje, que no nada más se circunscribe ya como a este bagaje de conceptual hegeliano, meramente hegeliano, sino que ya hay mucha creatividad también, bueno, como siempre lo vemos que hace el doctor Félix Duque, ¿no? Pero que lo vemos en otros artículos, como el de Andreas Arendt, que también usan otros referentes de la cultura literaria y que enriquece muchísimo la reflexión filosófica. Y bueno, es muy importante también ver cómo ya se ven ciertos ligazones, ciertos vínculos con la obra en general de Hegel, es decir, con su sistema filosófico especulativo, ¿no? Entonces hay muchos artículos que se tejen ya puentes con la filosofía de la naturaleza, naturalmente con la filosofía de la historia, pero también con la ciencia de la lógica. Entonces, un lector, por ejemplo, que esté incursionando apenas en el pensamiento de Hegel, pues le puede parecer muy valioso ya comenzar a ver cómo hay una lógica interna en el sistema, donde, claro, o sea, los conceptos sí tienen una relación y sí tienen orígenes anteriores. La filosofía del derecho, pues bueno, le anteceden ya obras muy importantes de Hegel, ¿no? La fonología del espíritu, la ciencia de la lógica son anteriores y por eso ya es una obra también sumamente complicada, porque tiene ya referentes que si uno entra de lleno a la obra, pues no tiene ese bagaje, ¿no? Teórico, conceptual, que es muy original, muy genuino y muy específico de Hegel, porque no hay que olvidar que Hegel está dialogando en un contexto muy específico con o sea, con sus cuates, con sus amigos del idealismo alemán. Él está dialogando con Fichte, con Schelling, con Kant, entre muchos otros que, bueno, tienen conceptos o nociones que solo son usadas en ese contexto. Entonces, cuando nosotros decimos, Hegel es un autor muy complicado, pues sí, claro, sí lo es, pero también porque nosotros carecemos de esos antecedentes. Entonces, irnos adentrando a comprender cómo la misma obra de Hegel tiene nociones anteriores, y cómo también estas nociones tienen que ver con su contexto
histórico, político, jurídico, por ejemplo, ¿no? Algo muy importante es que esta obra surge, como Alejandro Nava nos decía, pues de los intereses en los planteamientos jurídicos también, ¿no? El valor de la filosofía del derecho también, como un valor de las reflexiones jurídicas, pero bueno, también hay un contexto importante para comprender qué estaba sucediendo, cómo se estaba pensando una Alemania que no lejos estaba de ser un Estado unificado, que carecía de una constitución política, ¿no? Donde naturalmente los derechos liberales estaban en un pleno atraso, cómo se pensaba el derecho, la importancia de la escuela histórica de Alemania, justamente nace ahí en Alemania, de la reflexión acerca de la historia, de la historicidad del derecho. Pero entonces esto es justo el contexto donde Hegel está pensando muy complicado, muy complejo, ¿qué es el Estado? Entonces, bueno, es muy importante que tengamos claro este contexto intelectual, histórico, para ver cómo cada uno de nuestros pequeños esfuerzos que hacemos, y digo pequeños esfuerzos no por minimizarlos, sino en efecto porque es un complejo así tan grande la filosofía de Hegel y todo en lo que está inmerso teóricamente la reflexión filosófica, que pues claramente uno se siente pequeño porque siempre sientes que ya que avanzas un poco, claro, hay muchísimo más que comprender, pero este tipo de obras nos ayudan a ver cómo esos pequeños esfuerzos son pequeñas interpretaciones hermenéuticas en torno al autor, y que se hace esa labor de hermeneusis y que es muy importante porque hay cosas que uno no ha visto o que no ha pensado y que de pronto pues se develan a partir de que pues uno lee a otro autor y dice, claro, esto yo no lo había visto, pero sí, claro, tiene relación. Y justo ver todo ese trabajo creativo que se hace con algunas veces el juego de conceptos pues nuevos, ¿no? Que uno desconoce, pues es muy, muy interesante. Y bueno, son 35 autores los que tenemos aquí enfrente, ¿no? La obra se divide en 7 secciones. Les voy a decir cuáles son las secciones porque me parece que es muy importante. El primero es el lugar sistemático y método que tiene la filosofía del derecho. O sea, ¿qué se puede hablar de cómo Hegel pensó que el derecho necesitaba una cierta perspectiva filosófica diferente a la que había en la escuela histórica, pero también en el derecho natural, que incluso la filosofía antigua está presente, pero también tenía sus insuficiencias. Ahora había que pensar un nuevo derecho, ¿no? Entonces, ahí hay autores muy interesantes que plantean el tema del método. Ya profundizaremos a lo mejor en alguno que de ahí a mí yo tengo ahí varios que me gustan mucho, ¿no? Walter Jaeschke, por ejemplo, o sea, es excelente. De ahí también están artículos de el de András Arendt, que les decía yo, el de Thomas Soren Hoffmann, excelente. O sea, lo que sí es cierto es que la obra recauda autores así, de esa altura, muy, muy, muy buenos, que han sido nuestros referentes teóricos, pues muy, muy importantes, ¿no? El segundo tema o sección es la moralidad y la filosofía de la acción, que es toda la teoría de la acción de Hegel, que hasta hace pues no tantos años parecía un tema casi inexistente, se empezó a producir mucho y ahora se sacan conclusiones muy específicas, muy interesantes. En la tercera sección, esferas de la eticidad, y es la primera parte de la familia y la sociedad civil que corresponden a la esfera de la eticidad. Después ya la eticidad 2, esferas de la eticidad 2 es la siguiente sección que ya tiene que ver con el tema de la reflexión del derecho y el Estado propiamente, ¿no? Después tenemos otra sección que es derecho, razón e historia, muy interesante porque es toda la relación. Entonces, ¿cuál es esa nueva perspectiva que Hegel está planteando en el vínculo entre razón e historia, ¿no? Y entre el vínculo con el derecho, ¿no? ¿Cómo se piensa la historicidad del derecho? ¿Cómo se piensa qué es el derecho racional, que es la propuesta que está teniendo Hegel a lo largo de la obra, ¿no? Después tenemos la sección de recepción, desarrollo y crítica en cuanto a los autores. Y eso es muy interesante porque es las diferentes lecturas que han hecho autores como Kelsen o como Marx acerca de Hegel. Hay artículos muy interesantes, de hecho ahí se ubica el artículo del profesor Gustavo Leiva, que es el otro editor de esta obra,
muy interesante porque es la lectura que Marx hace, la lectura crítica de Marx a Hegel. Entonces, para quien no ha profundizado, digamos, en ese texto de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que escribe Marx, o que, bueno, sí, para los estudiantes todavía de licenciatura, por ejemplo, todavía puede ser un poco complicado, engorroso, no entender muy bien cómo está Marx sistematizando su perspectiva crítica, pues es un excelente artículo, el del profesor Gustavo Leiva, para ver toda la argumentación, el armazón argumentativo y de contexto histórico en el cual Marx está elaborando esa crítica. Y bueno, después ya tenemos, entre otros autores que hablan sobre las críticas, la recepción crítica de autores importantes, tenemos la última sección, que es la recepción, desarrollo y crítica de los problemas, es decir, qué problematizaciones contemporáneas podemos todavía tratar de visualizar, de comprender, de buscar alternativas, de concebir a partir de la filosofía de Hegel. Y eso es muy importante, como diría Alejandro Nava en su artículo, ¿qué hay de vivo en Hegel? ¿No? ¿Qué todavía es rescatable? ¿Qué se puede actualizar? ¿Por qué sigue siendo un autor? Naturalmente que sabemos que es considerado un autor clásico, ¿no? Sí, universal, por supuesto, pero ¿por qué? Actualmente a mí, ¿qué me dicen? Oye, eso es muy importante porque a veces, pues claro, los jóvenes entienden que la filosofía pareciera que está como flotando en un mundo así absolutamente abstracto de ideas, de diálogos del pasado que actualmente no tienen ningún sentido, pero justamente ese anclaje del último apartado pues nos da esta perspectiva que es muy importante para la filosofía. No se puede pensar la realidad en términos meramente abstractos o conceptuales si no está anclada a un contexto. Y aunque los autores hayan tenido otro contexto, eso también nos da piso para pensar nuestra propia realidad. Y estos autores, ¿por qué siguen siendo vigentes? Por ejemplo, ahí tenemos este artículo que a mí me gusta mucho, que es el de Ludwig Sipp, de los derechos humanos. ¿Qué nos puede decir Hegel de los derechos humanos? ¿Cómo podríamos interpretar que existen dentro de su obra los derechos humanos? ¿No? Este, ¿qué nos puede aportar? Si hubo o no hubo, el profesor Sip no tiene una mirada muy positiva. Yo no la comparto y sin embargo me pareció muy interesante su planteamiento porque me hizo pensar cosas que yo no me había planteado, que yo no había pensado. Y que sí es necesario decir, bueno, sí, ¿cómo respondes entonces a esto, no? O sea, eso es muy interesante también ver, o sea, por eso también es importante ver las confrontaciones que se tienen con autores que uno no coincide en su lectura y que justamente uno se da cuenta de la riqueza hermenéutica que hay en las interpretaciones y que se vuelven retos también reflexivos para decir, bueno, sí, ¿cómo respondo ante esto, no? Entonces, el apartado de las problematizaciones es muy importante, es muy interesante. A mí me parece muy valioso de SIP, aunque también tenemos ahí el de Alejandro Nava, que es excelente, o sea, siempre, y no lo digo porque esté aquí presente y porque es el editor del libro, sino porque realmente me parece pues que ya es el resultado de una reflexión que él ha tenido a profundidad muy interesante sobre el derecho penal, en torno al derecho penal y la teoría que hay de Hegel detrás del derecho penal, que bueno, Alejandro Naval lo hace de manera muy, eh, digamos, didáctica, no me parece nada denso, ni, o sea, como siempre, en sus clases es igual. Es muy didáctico, aterriza todo de manera muy esquemática para que uno, aunque no tenga los conocimientos tan profundos de la ciencia jurídica o del derecho, pueda ir entendiendo, ¿no? Y definitivamente esta lectura que tiene de cómo la teoría de la acción, la complejidad de la teoría de la acción en Hegel, da herramientas a la propia ciencia del derecho actualmente para pensar entonces las teorías del derecho penal en torno a que si es un derecho, debe de ser un derecho retributivo o un derecho paliativo, o en qué consiste, dice Alejandro Nava, bueno, toda la complejidad, vamos a ver los apartados, por qué en el derecho abstracto, cómo establece Hegel el derecho penal como un derecho mucho más humanitario,
¿no? Que rezarse el vínculo entre el particular y lo universal, y cómo le da la vuelta a este derecho de la venganza, sino que sí tiene como esta visión de tratar al individuo, de Hegel no como un perro, sino como un individuo racional. ¿Qué implica ahora pensar el derecho punitivo de manera humanista o humanitaria? ¿No? ¿Qué implicaba ya para el contexto de Hegel, cuando estaban Jeremy Bentham y todos los autores por esos años pensando las casas de trabajo y el trabajo forzado y cómo torturar a los que aparentemente delinquían ciudades donde había pues una población mayoritaria de pobres porque eran expulsados del campo y llegaban al capitalismo industrial? Pues Hegel está pensando este derecho penal al que nos invita Alejandro Nava a ver, a reflexionar, a recuperar incluso, ¿no? A pesar de que pareciera que pues más de 200 años ya es totalmente anacrónico, pues sigue siendo vigente. Ahí, por ejemplo, yo encontré autores que mencionas, Alejandro, bien interesante, que yo no conocía, que recuperan a Hegel para pensar el derecho actualmente. Entonces uno también tiene estas invitaciones en la obra en Claro. que dices, ah, pues bueno, voy a buscar qué hay de ese autor. Yo no sabía que había este jurista hegeliano, lo tengo que conocer, es contemporáneo. ¿Qué dice, no? Y bueno, ir incursionando también en nuevas temáticas, ¿no? Es muy, muy interesante. Por aquí tenía justamente anotado el nombre del autor, mira, te lo voy a decir, Alejandro Gunther Nava. Jacobs, Exacto, Jacobs. sí, Yo no conocía a Jacobs, pero sí. sí lo voy a buscar y lo voy a Muy leer. polémico, por cierto. Sí, bueno, es que Sí, así hay juristas, pero bueno, también hacen cosas a veces maravillosas y también tienen sus claro, polémicas. Todos los autores son muy ricos a claro, veces o sea, no podemos encasillar todo en términos muy morales a veces. claro, claro, Nos claro. brinca, pero bueno, a Sí, veces han sido de lo peor y sin embargo lo que han pensado. Pero claro. bueno. Por el momento yo diría esto, más adelante, pues bueno, podríamos mencionar otros artículos o ahondar en artículos, pero bueno, le cedo la palabra a Nicolás Tucapel para, para tener el gusto de escucharlo, como siempre. Yo querría agregar, bueno, como un puente, pues gracias Thais por ese contexto en el que nos ubicas y por el recuento de las secciones del Ujú. libro, que pues sí, es interesante verlo desde esa perspectiva y pues la riqueza que cada sección puede aportarnos. Em, eh, Mencionaste la cuestión de que a veces parece que la filosofía anda por las nubes y un maestro mío decía que a Platón hay que leerlo con lupa y creo que a Hegel también, porque me he encontrado en dos puntos distintos, en la filosofía del derecho, en el prefacio y en el parágrafo 6 de la enciclopedia, el que mencionó Nicolás hace un momento, que para Hegel la filosofía debe estar siempre enraizada en la experiencia. Y eso es sorprendente verlo en Hegel porque uno piensa que Hegel andaba allá mismo en las nubes y en realidad no, para él la experiencia pues era el ancla de la verdad en la filosofía. Y bueno, entonces cedemos la palabra a Nicolás para que nos hable sobre su lectura. Que por cierto es un compañero brillante, a veces uno quiere consultarle porque es muy riguroso y llegó entendiendo casi a Hegel, a la fenomenología, la ciencia de la lógica, y él dice que no es especialista, pero pues se está especializando a todas luces. Escribió Gracias. una reseña artículo brillante, por cierto, pero bueno. Oh, gracias, gracias. No, no me habías dado tu comentario, pero ya me lo aceptaron en la revista. No se ha publicado aún, pero está aceptado. Así que Osvaldo, que es el autor del texto, de hecho, eh, él me ayudó a buscar una revista para poder publicarlo completo, porque Pedro Sepúlveda hizo una reseña de 4 páginas
que es más o menos como el estándar, 4 o 5 páginas, qué sé yo. Y cuando yo se lo mandé a Pedro para que me lo comentara, me dijo, oye, pero este es un ensayo, o sea, esto no es una reseña. Esto es un ensayo, pero a Osvaldo le gustó, así que me ayudó a encontrar dónde publicarlo completo. Y sí, es como una especie de recensión como a la antigua, ¿eh? Una mezcla de reseña y ensayo. Un segundo. Mm. Solo para dar el contexto a las personas que están escuchando esto, yo me estoy refiriendo a este texto. ¿Ya? Se llama Génesis y estructura de la teoría de la apariencia en Kant y Hegel. ¿Ya? Esto salió hace muy poquito, salió por ahí a finales de septiembre. Es de Osvaldo Montero, que es de Costa Rica, creo, y se está doctorando con Luis Mariano de la Maza, acá en Chile. ¿Ya? Que Luis Mariano de la Maza no requiere ninguna presentación, supongo. Am, bueno, a ver, en primer lugar, pucha, a ver, una cosa que yo creo que es importante dentro de este trabajo de la filosofía del derecho general como obra es que contamos primero que nada con pocas cosas en español de la filosofía del derecho que sean así especializadas. Los estudios de Hegel yo diría que son relativamente recientes comparados con otros grandes filósofos, ¿no? O sea, de Kant, por ejemplo, tenemos estudios antiquísimos y tenemos estudios hasta para aburrirse de la cuantía y la variedad de cosas que lo han trabajado u otros autores, ¿no? A Hegel como que le empezaron a prestar atención de verdad, sobre todo en habla hispana, en los últimos, será 40 años, más o menos, que habrán prestado realmente como atención, y sobre todo ahora último. Entonces, es súper valioso el contar con este texto que ayuda a no solo a entender la filosofía del derecho como tal, sino también como a situarnos en una perspectiva para poder leer, ¿no? Porque yo creo que el título Filosofía del Derecho como tal es un poco engañoso, porque si uno se enfrenta al texto de Hegel, uno cree que se va a encontrar con una teoría del derecho tradicional, ¿no? Y esto en realidad es una filosofía del espíritu objetivo, si queremos llamarla así, ¿no? Tenemos que situarla dentro del sistema, tenemos que decir eso, ¿no? Como una filosofía del espíritu objetivo porque no tiene la parte psicológica, ¿cierto? Am, pero, claro, con el contexto de lo por qué Hegel le pone derecho, ¿no? No vamos a entrar en eso ahora, de por qué Hegel escogió este título, no. Hay artículos incluso que se refieren a esto. Así que una cosa que sí me gustaría decir es que estas preocupaciones ético-políticas de Hegel estuvieron presentes desde siempre, ¿no? Desde el comienzo. Sus primeras disquisiciones en filosofía, además de la religión, tenían que ver con este tema de el clima político. Hegel nace justamente en un periodo muy convulso de la historia. Estaba vivo cuando fue la Revolución Francesa. Vio cómo Napoleón destrozó esa cáscara del Sacro Imperio Romano Germánico que estaba. Y incluso en una carta Schelling le dice que estamos hablando antes de 1800, que le dice que su preocupación es cómo hacer llegar, algo así, me estoy tratando de acordar, cómo hacer llegar estas reflexiones a la vida práctica de los hombres, ¿sí? Esto es contrario a esta idea de un Hegel puramente metafísico que simplemente se preocupa de cosas abstractas o como si fuera una especie de positivista lógico casi, ¿no? Como si fuera un filósofo analítico que se preocupa solo de relaciones conceptuales, cuando en realidad toda la filosofía de Hegel está atravesada por una preocupación muy grande respecto a estos temas valóricos, teóricos, éticos sobre todo. Una de las razones, de hecho, por las cuales yo creo que Hegel se extendió en demasía en la fenomenología del espíritu fue porque
cuando llega a la sección razón de la fenomenología, se da cuenta que lo único que hizo fue más o menos lo mismo que hizo Fichte en la doctrina de la ciencia, con una de sus formulaciones que es poner una especie de identidad ideal real, o por lo menos poner una forma teórica de la posibilidad de superar idealismo y realismo, o dogmatismo y criticismo, ¿no? Por ponerlo en los términos que se trataban en la época. Pero Hegel mismo se dio cuenta de que llegar y poner simplemente ese concepto como identidad de cosa, idea y razón que le llama él, ¿no? Es completamente insuficiente y se vio en este plano de, no, en realidad yo estoy solamente haciendo algo abstracto, entonces ahí se vio, creo yo, impulsado a escribir estos capítulos extensos de espíritu, de religión y bueno, y saber absoluto, también porque sus preocupaciones propias estaban contenidas ahí, ¿no? Entre lo que trata como en la sección cultura y todo lo que es espíritu para adelante. Entonces, es importante, creo yo, este trabajo tiene una vital importancia a la hora de situarnos o ayudarnos a quienes no somos expertos en alemán, sobre todo, a tener materiales con los cuales enfrentar nuestra obra, que es la obra probablemente bueno, más práctica, más concreta, entre comillas, de Hegel, ¿no? Y dicho eso, quisiera profundizar un poquito en uno de los artículos, porque hay un artículo que está en la página 433. Ah, por cierto, este texto me lo envió muy amablemente Alejandro, así que muy, muy agradecido por el gesto, porque este Nilfert, podríamos llamarla así, como un hipopótamo, ¿no? Como un caballo al Nilo, ¿no? De filosofía, está como, o sea, aparte de hacer las gestiones y ser así de generoso, ¿no? Tenerlo en consideración conmigo, que más que mal, acá yo sé que, por ejemplo, José Luis me tiene en alta estima, pero yo no la comparto porque soy un simple estudiante, ¿ya? Simple estudiante que fue encandilado por la grandeza eso, por la grandeza lo imponente del sistema hegeliano. Hasta ahora ningún otro pensador me ha salido de ahí. Entonces, a diferencia de otros especialistas en Hegel que estudian a Hegel como muy desde afuera, por decirlo así, como lo estudian desde un punto de vista específicamente académico, yo tengo un leve compromiso existencial con Hegel, ¿no? Tengo un poquito la camiseta puesta, así que bueno, este artículo de Carlos M. Rendón se llama Lo racional, según el prefacio de la filosofía del derecho, ¿no? No comparto de hecho, voy a partir diciendo que no comparto la idea de haber traducido Realität y Wirklichkeit por realidad secas en ambos casos. Yo no creo que haya sido una buena idea por parte de quien escribió esto, porque en Hegel esta diferencia es palpable sistémicamente. Entonces, hubiese sido ideal usar estas palabras como realidad y realidad efectiva, que es como lo más estándar, ¿no? Pero son detalles. Em, de todas maneras, em, veamos. Por supuesto que acá se trata un poco de tratar de llegar a un concepto, o mejor dicho, un esbozo de concepto de lo racional, porque tratar de definirlo de forma muy clara es difícil, ¿no? Pero una cosa sí que nos dice el autor y que es algo que mismo Hegel nos dice, es que no hay que caer, o por lo menos él ve como que Hegel no quiere hacer un ejercicio platónico de poner un concepto de estado ideal, sino que Hegel lo que quiere hacer es decir lo que es. Ese lo que puede ponerse en duda, puede ponerse en crítica, porque precisamente el estado de las cosas en Alemania en aquellos tiempos no era exactamente lo mismo que Hegel propone o explicita en la filosofía del derecho. Sin embargo, yo creo que lo que Hegel nos quiere mostrar ahí es que eso es a lo que, digamos, el espíritu ha llegado, que, que los políticos de la época de Hegel en su tiempo, en ese momento, no hayan estado a la altura del concepto, es otro problema, pero que esta idea de, por ejemplo, una monarquía constitucional es algo que están todos los elementos ahí presentes,
ya para que Hegel diga, bueno, esto es lo que el espíritu, o el todo, o el estado actual de las cosas, ¿sí? Como una visión actual de la realidad. eh, Hegel en el fondo no está como adivinando, no está tampoco poniendo un ideal, como esto es lo que tiene que ser y es como, sería como lo maravilloso y lo perfecto, sino que eh, es como puede ser, dadas un montón de cosas que ya están. Yo creo que aquí el autor un poco va por ese camino, no lo dice eso con esas palabras, pero creo que va un poquito por ahí. Y por supuesto está el comentario ineludible de la famosísima frase del prólogo de lo que es real es racional, lo que es racional es real. ¿Sí? Porque, ha dado para hablar de un montón de cosas. En ese estado lo que justamente hablaba un poco, ya conversaban Alejandro y Thais, de que, eh, bueno, el estado de las cosas en Alemania era complicado, no tenían constitución, no tenían nada, tenían un desastre, estaban tratando de reconstruir algo. Me quiero como acordar un poco de Aristóteles cuando dice que la causa formal de la polis, la sociedad, es la constitución. ¿Mm? Yo creo que Hegel está tomando en cuenta un poco ese concepto. ¿Ya? Como que ¿por qué la Constitución en el fondo refrenda lo que el Estado es, mejor dicho, la sociedad en conjunto es, ¿no? Porque en el fondo ahí está refrendada, por decirlo así, la forma de pensar y de ser o de hacer de ese pueblo, ¿no? Podríamos llamarle como una ficha, claro, como una ficha descriptiva del pueblo específicamente. Y es por eso que, por ejemplo, también dentro de la misma filosofía del derecho, Hegel dice de que no se puede imponer, no se le pueden imponer leyes o constituciones ajenas al espíritu de cada pueblo, porque precisamente cada constitución es un producto del espíritu de ese pueblo. Entonces, por eso hay en lugares donde el espíritu o de los pueblos estaban dispuestos, o ya eran más o menos lo que esas constituciones o esas ideas, como por ejemplo las ideas napoleónicas, podían rendir fruto, por ejemplo, en Alemania, por eso fracasó en España. Es un pueblos completamente distintos, con historias distintas, con idiosincrasias distintas, con espíritus distintos. Entonces, el tratar de poner como fórmulas en lugares diferentes, eso nunca va a funcionar si no tenemos en cuenta, en el fondo, al pueblo mismo. Y en cuanto a lo racional, claro, en Hegel pasa que eh, ya en la ciencia de la lógica, Hegel nos dice de que en la doctrina de la ciencia en particular, nos dice Hegel que la apariencia o el fenómeno muestra la esencia. Hay una, hay una unidad de esencia y de existencia ya en el sistema Hegel, y por eso es que cuando Hegel habla de esto de la adecuación de la realidad al concepto, se refiere un poco a que precisamente existe, ya hay ciertos niveles de realidad, ¿no? No todo es exactamente racional, no todo es como lo que critica poco Paulus, ¿no? Lo que menciona el artículo, o lo que critican otros que leen a Hegel como muy literalmente. Hay niveles de realidad, o por decirlo así, la razón interpenetra en diferentes niveles, razón, entendimiento, que se quiere llamar, ¿no? Am, entonces, en Hegel se da esto de que es una tesis que tiene Nicolai Hartmann, que yo la encuentro muy interesante, que es que el idealismo absoluto hegeliano es un idealismo extremo y un realismo extremo. En primer lugar, porque para Hegel efectivamente el concepto de la idea es lo más verdadero, ¿sí? Sin embargo, no es algo completamente trascendente a la realidad, sino que es la realidad, pero a su vez, en Hegel la identificación de ser y de pensar, o pensamiento y ser, se da con una radicalidad que ni siquiera el realismo medieval se trató de hacer, ni siquiera el racionalismo intentó llevarlo a ese extremo, ¿no?
Y por ahí un poco, sin querer leer el artículo, porque es extenso y tiene hartas cosas, pero sí, sí más o menos va por ese lado, que esta unidad de ciencia de existencia que antiguamente se miraba solo en Dios, por ejemplo, en Hegel existe en la realidad, ¿no? Y eso es importante porque así nos permite, ver el todo como algo verdadero y al mismo tiempo tener recursos lógicos para poder mirar las diferentes formas de la realidad de acuerdo a su educación con el concepto o qué tan reales o qué tan verdaderos son. No hay como una pura verdad, no hay como una pura realidad en Hegel, y por eso digo lo de los niveles, que es importante a la hora de no leer este texto de forma textual. Y bueno, entonces es lo que acá el mismo autor nos señala de que hay una relación de inmanencia respecto de la comprensión de lo real racional, que es sí misma comprensión de lo racional empírico, solo si tal comprensión es una comprensión producida por el concepto. Un poco como el autor acá resume muy bien eso que acabo de comentar, ¿no? Bueno, y lo otro es que, por supuesto, si nos vamos al 6 voy a hacer algo muy breve, sí. Ah, bueno, quiero hacer un breve paréntesis porque yo me acuerdo haber visto por ahí unos textos, o hay gente que está trabajando en la filosofía del derecho, no me acuerdo quién fue, si fue Sergio Pérez Cortés o Ricardo Espinosa, que hablaban de una posibilidad de leer la filosofía del derecho sin la lógica, ¿no? Por ahí recuerdo haberlo leído, no me acuerdo quién es el autor, pero, pero es como curioso, no lo he leído. Entonces, recuerdo lo Espinosa. visto. Espinosa, ya. Yo lo encuentro bien curioso porque sin la lógica yo lo encuentro como, o sea, aparte que Hegel mismo nos dice, oye, tienen que tenerlo en cuenta, eh, bueno, tendría que leerlo para saber de qué se trata, ¿no? Pero ya me parece como un poco curioso el ejercicio. Bueno, ahí en el 6 de hecho, Hegel, o sea, aquí en el 6 de la enciclopedia, voy a leer, no lo voy a leer, pero estoy usando la de Valsplana, ¿sí? Para todo efecto, la de Valsplana. Claro, Hegel, por ejemplo, apunta a esto de que no todo lo que existe es realidad efectiva, ¿sí? El ser es experiencia para Hegel, no es como lo que decía José Luis, ¿no? El ser es experiencia, no es una mera abstracción, no es un mero concepto vacío, eso desde la lógica nosotros lo podemos ver, ¿cierto? Y no todo merece el nombre de realidad efectiva. Y eso es por eso Hegel nos dice, tengan en cuenta la lógica, porque si hubiesen leído la lógica, sabrían de que yo no estoy hablando aquí de realidad de cualquier cosa, ¿no? Estoy hablando de algo específicamente de la razón autoconsciente o la razón que está haciendo Luis, ¿no? Y por otra parte, en la nota del 6, ¿cierto? Bueno, habla de Dios, no voy a meter en eso, ya. Pero sí, Hegel nos dice que tendrían que haber considerado en qué sentido usaba esa expresión, porque hay una lógica detallada donde ha distinguido lo contingente eh, del estar ahí, del existir y las otras determinaciones, ¿no? Porque en el fondo lo meramente existente vendría a obedecer como la lógica del ser del Dasein, eh, y cuando habla de realidad efectiva, como se mencionó un poquito antes, ya estamos hablando de la lógica de la esencia, donde ya estamos hablando de existence y estamos hablando de algo ya propiamente tal, no solamente con más determinaciones, sino que superando ya el nivel abstracto del ser. Y bueno, um, por eso creo que el artículo, por terminar, cuando lee esta crítica que hace Paulus, ¿ya? Crítica de Paulus, yo creo que la crítica no va como muy en cuenta con el texto como tal. Pareciera que la advertencia que hace Hegel, de hecho, aquí en el 6 para que lean la lógica antes de leer la filosofía del derecho, va un poco como para él, o para otros que están en la misma situación, porque Paulus tiende a hacer esta lectura más, porque confunde en el fondo, él dice que Hegel confunde
la realidad meramente fáctica con la realidad espiritual social, o sea, lo que es Realität con Wirklichkeit. Yo creo que no hay por dónde leer eso, lee cualquier texto de Hegel, eso no se da, Hegel es bastante claro. Y ese tipo de cosas han hecho de que se den muchos malos entendidos, ¿sí? Y por eso creo que también estos textos son muy, este texto sobre todo el que compiló Alejandro con Gustavo, es importante porque ayuda a sacar muchos mitos, muchos malos entendidos, especialmente desde corrientes que son muy críticas de Hegel, a pesar de que lo utilizan como fundamento. Eh, por ejemplo, los marxistas, o por ejemplo, pensadores de la filosofía de la liberación, por ejemplo, como Dussel y otros, o seguidores de ellos que son muy críticos con Hegel, sin embargo, se valen de todo el aparato, de todo el aparataje de Hegel, escudándose que usan Marx, ¿no? Dicen, bueno, nosotros no tomamos Hegel, usamos Marx. En realidad están usando Hegel. Sí, o sea, Marx estaba basando en Hegel, ¿no? Y han hecho críticas bastante, o sea, yo creo que han hecho críticas bastante poco justas, ¿no? Sobre todo con esto mostrar como un Hegel colonialista, Hegel esclavista, como un Hegel que va en contra de los derechos humanos, ¿no? Recuerdo que hay algunas cosas que escribió el compañero Fernando Huesca que defendían un poco, o sea, matizaban mucho este tipo de críticas, ¿no? Pero por eso es que él ya no está presente con nosotros, pero tenemos a Alejandro para defender entre comillas, o por lo menos dar ¿cómo se llama? Un marco mucho más neutral para poder leer a Hegel. Y por último, no sé si me he extendido demasiado, yo tengo ese defecto, lo siento. Em, por qué Hegel hoy día? En el fondo no es tanto por lo que ellos nos dan como soluciones, sino que son por lo que los preguntan. Este es un comentario bien común en varios comentadores, pero eh, no es por la solución a los problemas, sino por la visión que tienen, la penetración en la realidad tal de que permiten ver cosas que a uno se le pasan. Ellos ven, y cuando ellos las apuntan, uno dice, oh, ¿verdad? Oh, qué obvio, ¿cómo no lo vi antes? ¿No? Pero la genialidad de estas personas precisamente radica en poder pasar o sea, salir de lo más, del el asumir cosas como obvias y ver problemas donde los demás no los ven. Y eso es algo que yo creo que Hegel hizo de una manera bastante magistral porque en su necesidad o en la necesidad de la época de forjar estos sistemas, se vio en la obligación de mirar hacia muchos lugares y encontrar muchos problemas. Y encontrar estos problemas y puntualizarlos es una de las cosas que hace de Hegel un clásico y uno de los más grandes, porque miró extensamente y puso problemas en la mesa en una infinidad de campos, ¿no? De ahí a que Merleau-Ponty haya dicho que todo lo que se haya hecho durante el siglo XX en adelante se hizo gracias a Hegel. Eso, compañeros, sorry por la extensión. Lamentablemente me tienen que decir basta, ¿verdad? No me enojo si me dicen, oye, detente, está bien. No, muy bien, Nicolás, gracias por esa visión. Este, precisamente yo quería comentar algo sobre el artículo de Fernando Huesca, pero primero tenemos también a Carlos Silva con nosotros. Este, afortunadamente llegó. Carlos Silva es otro muy buen compañero del grupo y además es casi el bibliotecario del grupo. Todo lo que busquemos en PDF, él lo tiene o lo encuentra. Em, Carlos, no sé si quieres comentar algo. Todavía no se escucha, Carlos. Si puedes hablar. ¿No se escucha ahora?
Así ya se escucha un poco bajo, pero sí. pero muy bajito. ¿Y ahora? Igual. A ver, te escuchamos. Ok. Sí, porque no tengo el teléfono a la mano. Problema. Se escucha muy bajo. Muy, muy bajo se escucha, Carlos. No sé si Thaís y Nicolás lo alcanzan a escuchar. Yo con muchísima dificultad. Sí, igual, muy, muy bajo, muy, muy bajo. O sea, no se alcanza a distinguir bien lo que dices, Carlos. Lo voy a intentar con el teléfono. A que resulta. Ajá. Bueno, mientras, pues hay dos artículos que me han interesado. Uno de ellos por la ponencia que escribí para el Congreso pasado. Este es sobre, bueno, es de Jorge Alberto Martínez Juárez, que él también es de la UAM, Iztapalapa, y escribió sobre la cuestión de la relación interestatal y la historia universal en Hegel, ¿no? Que es la última parte de la filosofía del derecho. Jorge Alberto Martínez hace una comparación muy interesante entre digamos, filosofía del derecho de Kant y la de Hegel, y además, pues, explica por qué la historia sería ese tribunal que no había en el tiempo de Hegel y en el tiempo de Kant para decidir cuando había un conflicto entre los estados. Por eso las relaciones interestatales y en los parágrafos que se refieren a que cuando eh, hay un desacuerdo entre estados, como cada estado es autónomo y soberano, están como en un estado natural entre sí. Y entonces el que tiene que decidir, como no hay un tribunal superior que haga ese arbitraje, entonces la guerra es la que resolvería el asunto. Actualmente tenemos supuestamente ese tribunal que sería la ONU, pero al parecer no está sirviendo de gran cosa. Y entonces para Hegel es la historia la que, por decirlo así, a posteriori estaría decidiendo qué estado ha llegado a un nivel mayor de desarrollo y qué estado tiene el derecho soberano. No sé si lo estoy interpretando bien, pero esta es mi lectura. Si me equivoco, díganme, por favor. Bueno, a grandes rasgos, ese es el artículo de Jorge Alberto Martínez. Y también me interesó leer precisamente el artículo de Fernando Huesca. Hay que decir antes que hay tres autores que, si bien entiendo, pues nos dejaron en el proceso de edición del libro, que uno es Walter Jeschke, el otro fue eh, el maestro Jiménez Redondo y Fernando Huesca. Pues que Nada más agregaría estaba. algo ahí sobre lo que dices, José, rápido, rápido. Sí, sí, Tengo entendido que cuando salió el libro, por desgracia, ni Walter Jeschke ni Fer Huesca ya estaban aquí, pero a Jiménez Redondo creo que le mandamos el libro y falleció un día antes de recibir el libro. Algo así fue, o sea, sí, 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 sí. Nada más era eso. Disculpa. sí, gracias por el dato y qué triste, qué trágica situación. Este, pues Fernando estaba haciendo un gran trabajo en varios campos.
traduciendo, por ejemplo, las lecciones sobre la filosofía del derecho y me parece que tenía proyectado hacer una traducción de los escritos de Gans, el alumno de Hegel, que se dedicó a la filosofía del derecho. Acá en su artículo, ay, perdón, lo perdí por andar viendo otras cosas, que se llama El papel de la economía política de Ricardo en la filosofía del derecho de Hegel. Eh, Menciona precisamente a Gans. Eh, Llama la atención por el artículo. Parece que el artículo sería algo así como un breve resumen de este otro mastodonte del libro eh, sobre la economía política clásica en Hegel, que escribió Fernando. Llama la atención que Hegel haya estado tan al tanto, como dijo Nicolás, de muchas áreas del conocimiento, entre ellas la economía. Cuando uno lee a Marx, ve que él estaba especializado en economía. Marx era más economista y menciona a Adam Smith y David Ricardo, pero lo que sorprende es que Hegel también ya estaba al tanto de eso y hace unos análisis que después cuando lees a Marx, más bien cuando lees a Hegel parece que estás leyendo a Marx. Es como si hubiera una traslación, una traducción, ¿no? De lo que dijo Hegel a Marx, y entonces eso muestra que Marx también estaba muy al tanto de lo que estudiaba Hegel. Por eso, pues la crítica y la revisión de la filosofía del derecho, según Marx. Eh, pues habla de los autores de la economía clásica. Se dice los economistas ingleses, pero sorprendentemente hay dos economistas que son escoceses y nada más uno inglés. David Ricardo era inglés y Adam Smith y James Stewart eran escoceses. Y además me parece que la influencia que tuvieron de Jean-Baptiste C. Eh, por mi parte, pienso que estos autores son ilustrados, ¿no? Ilustrados ingleses, escoceses, franceses, pero enfocados más bien a la economía más que a la política, como los ilustrados franceses. Y, y Alemania iba un poco a la saga de este movimiento. Yo creo que la ilustración en Alemania llegó un tanto después, como con Lessing, como con Jacobi y con Mendelssohn. Pero en la economía no tengo idea. Yo creo que Hegel estaba poniendo al menos en la mesa, dentro de la filosofía del derecho, estos estudios de los ilustrados economistas. Brevemente diré que hay una aportación de Hegel em, a estos economistas, que es mostrar que la lógica, como se ha comentado ya, la lógica es un elemento muy importante en la economía y en el derecho, em, porque pone en dinámica las categorías económicas. Ajá. Es decir, las categorías no son categorías estáticas. Por ejemplo, el consumo no debe solamente quedarse como lo negativo, sino que el consumo es también el medio para la producción. En la economía política se considera por este lado el hacer y el actuar de los individuos, y el valor de estos medios depende igualmente de esto. Em, Eso por un lado, y también por otro lado, bueno, otro aporte de Hegel es que, em, un momento, ah, Hegel señala la pérdida de libertad y dignidad en la acumulación de la riqueza. Entonces, pues cuando, tal vez yo he entendido mal, pero cuando califican a Hegel de un pensador burgués,
o de un pensador del Estado burgués, pues yo creo que Hegel ahí está haciendo una crítica, ¿no? De ese contexto, porque está señalando cómo esa situación está provocando esa pérdida tanto de libertad como de dignidad. Y también habla de los capitalistas, ¿no? Hace una crítica a los monopolios. A veces, eh, pues los monopolios pueden tener alguna aportación positiva, pero cuando dice en Inglaterra oprimen los grandes capitalistas a los otros, viene una rama de empresa en las manos de pocos y ellos no tienen ningún monopolio legitimado. Pero lo tienen por medio de su gran capital y esto es el más malo de todos los monopolios. Además de esa crítica a los monopolios, por último, habla de la corporación o el cooperativismo. Y bueno, tiene cinco, si no recuerdo mal, cinco objetivos, la cooperatividad, y una de ellas es ayudar a los necesitados o resolver las necesidades em, del espíritu, dice aquí. Bueno, a grandes rasgos eso es lo que querría comentar y señalar cómo Fernando se introdujo en ese análisis económico de Hegel, confrontándolo con los economistas clásicos, y pues es algo muy rescatable, ¿no? Porque como decía hace rato, la filosofía debe estar enraizada en la experiencia y la economía es una de esas actividades más concretas y más cercanas a la experiencia. No sé qué opinen ustedes. Sí, mira, me estoy acordando de que Hegel, ahí en el sistema de laticidad, estamos hablando de Jena 1802-1803, ¿no? Ahí Hegel hace una distinción de, cuando habla del trabajo, de los modos de posesión de la naturaleza, ¿no? Que hay una diferencia entre trabajo viviente y trabajo mecánico. ¿M? Entonces, ahí Hegel habla un poco de esta enajenación, ¿no? De hecho, se anticipa a Marx en eso, cuando habla de la enajenación que produce el trabajo y cómo el grado o el tipo de objetivación pueden producir ese problema. Y por otra parte, la mecanización del trabajo también Hegel la ve como un punto en donde eh, esa mecanización da sí o sí a la acumulación de riqueza. Y Hegel ve ese fenómeno de una manera bastante negativa, ¿no? Yo entiendo de que los jóvenes hegelianos no tuvieron acceso a esos textos, porque fueron publicados mucho después. Pero si Marx o Bauer o los demás lo hubiesen podido ver, hubiesen visto a un Hegel mucho más cercano a ellos. Y Hegel ya había visto esos problemas, había visto el problema de la acumulación de capital, la debilidad o la debilidad del Estado como institución ante la influencia del capital, la inhumanización progresiva del trabajo a través de la tecnología, ese tipo de cosas ya creo que Hegel ya los había visto un poco, ¿no? Y eso es un poco lo que Marcuse apunta también en su estudio de Razón y Revolución, creo. Cuando hace la primera parte que explora estos textos de Hegel y después habla él, ¿no? Pero sí es interesante ver que incluso ese Hegel, claro, como dices tú, esto de que mostrar un Hegel como burgués, como un Hegel protector de, en el fondo, ultraconservador o poco menos que procapitalista, por decirlo así, yo creo que está súper alejado del espíritu de Hegel. Yo creo que si tenemos que ponerlo en un espectro político, tendríamos que ponerlo como un socialista, ¿no? Como una especie de socialista
bueno, de esa época, po, pues, un socialista gremial, podríamos llamarlo así, ¿no? Como con ciertos estamentos, con cierta independencia de ciertos estamentos, de que con un componente, podríamos decir, gremial y sindical fuerte, donde hay un cierto equilibrio de potencias entre el capital, entre la organización social y la mediación del Estado en eso. Yo creo que Hegel estaría mucho más cercano al socialismo, si tenemos que ponerle un nombre, o una economía social de mercado, pero bien social, que ¿cómo se llama? Estas caricaturas como más autoritarias, como la de Popper, qué sé yo, u otros tipos que no merecen mención. Me acuerdo que Klaus Fiebe, cuando estuvo en Chile, eh, dio su ponencia, lo primero que hizo fue terapiar el piso con Popper y dijo, yo de este señor no hablo más, pero con lo que diga aquí debiera ser suficiente. Y fue bien duro y creo que en ese sentido Popper de hecho se merece todo eso y más, sobre todo por el texto ese de la sociedad abierta, y que personalmente lo encuentro una vergüenza de texto, pero bueno. Pero sí, yo creo que estoy súper de acuerdo contigo, José Luis, en esa mirada, ¿no? En la misma página. Ahora que mencionas brevemente, ahora que Nicolás menciona a Popper, me sorprendió que Popper usó una recopilación de textos de Hegel, eh, editada por Jacob Lowenberg, que fue uno de los estudiosos en 1912 de los manuscritos de Harvard. Yo lo había visto hace tiempo, buscado a ver qué cosa leyó Popper de Hegel, y pues es esa recopilación de fragmentos de escritos de Hegel, y para Popper eso fue leer a Hegel. Lowenberg era un estudioso de Hegel en ese entonces, que vino a Harvard, era alemán, pero bueno, yo creo que de hecho salió la edición como edición para el estudiante de Hegel, ¿no? Porque probablemente en esa época, principios del siglo XX, no había muchas ediciones o muy al alcance de los libros de Hegel. Solo ese comentario que recordé ahora. Ya regresó Carlos. Carlos, tal vez ya te escuchamos. No, no, no se escucha nada. No. Por el micrófono. No, Ah, ya, ahora sí. son los audífonos. Qué tema. Bueno, eh, ante todo, disculpe la interrupción. Estuve escuchándolos a ustedes un rato. Algo me retrasó, algo fuerte ese rato. Por lo que estuve escuchando a ustedes, bueno, primero que todo, porque ya tienen rato conversando, gracias a, igual como dijo Nicolás, un saludo a todos, por cierto. Gracias al señor Alejandro por también haberme enviado su libro en conjunto con el señor Gustavo Leiva, que es un tesoro. Yo le hice saber a él y junto a José Luis en su momento que es un tesoro tener ese libro porque por lo menos acá en mi país, en Venezuela, hace muchísimos años que los estudios hegelianos están, como se suele decir por ahí en los círculos marxistas, como un perro muerto. Y poco a poco, de casa en casa, con un amigo o otro, leyendo a ese maestro como si fuéramos medievales, leyendo a Porfirio, leyendo a Boecio, es que lo mantenemos vivo. Como decía Heidegger cuando daba sus lecciones de Friburgo, estas mismas lecciones sobre la fenomenología, tratar de mantener ese espíritu viviente de la obra. Al menos eso tratamos de hacer.
como yo comparto con esa opinión de Nicolás, que aunque seamos simples estudiantes, bueno, tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo posible. Y bueno, que estemos acá, si sea conversando un ratico, ya es demasiado, ya es demasiado. Um, nos, yo desconozco, como llegué un poco tarde, no sé de qué estuvieron hablando ustedes acá, si en general de la obra o sobre algún punto temático. Les pregunto para saber qué decir, qué no decir. Em, bueno, por ejemplo, Alejandro nos dio un contexto de cómo fue que se editó el libro, cómo fue que se reunieron los artículos de los especialistas que escriben. Thais nos dio también un contexto respecto a la comprensión de Hegel y respecto a, bueno, un recuento de las secciones del libro. Nicolás nos comentó uno de los artículos, el artículo de un profesor de Colombia sobre la racionalidad en el prefacio, ¿cierto?, de la filosofía del derecho. Y yo comenté algo sobre dos artículos que me interesaron, uno de ellos el de Fernando Huesca. Pues hemos platicado así en general y un poquito más detenidamente de algunas partes, tal vez muy poco de alguna de las partes. ¿Qué querrías tú decir, Carlos? Comprendo, comprendo. Oye, gracias por eso, de verdad. Me pones al tanto. Mira, bueno, aprovechando la oportunidad, revisando el libro ahorita y cuando me llegó, por supuesto, lo primero que me llamó la atención, aparte de lo voluminoso que era, porque primera vez que veo un libro tan grande de Hegel, creo que es más grande que mi mano, es grandísimo, de verdad, es muy pesado. Em, de todos los artículos, a mí me llamó la atención, claro que los primeritos, creo que fue el que falleció, ¿no? El señor que estaba en el Hegel Archiv, el archivo Hegel, Walter Jeske, no recuerdo cómo se Sí, pronuncia, Walter Jeschke. Walter Jeske. Y creo que ya casi al final hay un artículo del profesor Jiménez Redondo, si no estoy equivocado, creo que también falleció hace poco, creo que hace un año ya. Y me acordé bueno, de Pedro Rivas, que también falleció hace poco. Claro, a él no está incluido acá, pero vamos a decir que dentro de lo que es filosofía clásica alemana, podemos decir que está dentro de ese grupito aunque no trata a Hegel directamente, pero hablar de Kant de alguna manera es hablar de Hegel. Bueno, a mí me interesó mucho porque en el grupo normalmente trato de compartir la bibliografía a la que puedo tener acceso, se hace para cualquier investigador, uno que es estudiante. Desde hace tiempo tengo intereses en el romanticismo alemán, en el primer romanticismo y bueno, en algunas escuelas posteriores. Y ver de qué manera ese romanticismo alemán a grandes rasgos tiene una crítica directamente de Hegel, por así decirlo. Hasta qué punto esa subjetividad que se manifiesta en distintas artes, en la poesía, en la literatura, en rescatar el teatro, una tradición que viene abriendo desde ya hace varias décadas Lessing, tratando de instaurar algo que años después vamos a ver con Herder, que es una de las personas que más tiene contacto en este aspecto, con Goethe, aunque después tuvo sus diferencias trabajando con el Duque por 1770 más o menos, que fueron consejeros privados del Duque, un privilegio que tenía muy poca gente. Lo que es rescatar la literatura medieval, a lo que voy para resumir y no aburrir tanto. Nosotros, en algunos estudios kantianos, a veces vemos en la crítica de la razón pura, tanto en la primera edición como en la segunda edición, ciertas divergencias
en cuanto a y conversé con Nicolás hace poco, creo que hace como 2 o 3 semanas, sobre la deducción A y la deducción B, que es sobre los principios del entendimiento. Siempre hay una conversación intensa sobre hasta qué punto hay un tema hay una conexión que todavía no termina de llegar sobre el problema de la subjetividad en la crítica de la razón pura. Ese problema de la subjetividad, que se trata de distintas maneras, yo más o menos a mi manera, y ojalá pueda publicarlo en algún momento en el grupo. No sé si de la misma manera que José Luis, trataré de hacerlo un poquito más corto para que sea más o menos leerlo. Ver hasta qué punto el problema de la subjetividad se manifiesta en lo que algunos solemos estudiar como la otra cara de la moneda. Es decir, por un lado tenemos la ilustración alemana, varios autores que ya conocemos, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Reinhold, Jacobi. Tenemos de cierta manera, a Schiller, todo el ambiente literario, Mendelssohn, y bueno, seguro se me escapa uno por allí. Bueno, hace poco Nicolás me mencionó a Bardini, te agradezco por eso, porque se me había olvidado por completo, y otros discípulos por ahí. Creo que en la página 267 del libro del señor Alejandro hay un artículo específico donde trata sobre la ironía romántica. De hecho, lo voy a buscar ahorita. 267 creo que era. Eh, eh, Aquí está, 257. Es de Luis Fernando Barrero. La codicia infinita de la subjetividad y algunas consideraciones sobre la pertinencia de la crítica de Hegel a la ironía romántica en el párrafo 140 de la filosofía del derecho. Algo que me llamó mucho la atención de ese estudio, aparte de mencionar a profesora Mengual, que lo veo muy poco citado en estos días, no sé por qué, pero es un gran estudioso a la obra de Hegel. Se me hace rarísimo que no mencionen a la profesora Mengual. Eh, Uno por lo general a veces suele ver de primero o de último las referencias bibliográficas. Cuando yo reviso las referencias bibliográficas del señor, veo que si bien cita a Schlegel, se hace los conocidos fragmentos sobre poesía y literatura, se hace otros fragmentos. En español recuerdo que tenemos en una editorial que se llama Fundación Universitaria, a finales de los 80, una especie de escritos, lecciones que dio tanto la Universidad de Berlín sobre historia de la literatura, de qué manera se estudia de otra manera, de cómo la historiografía se ordena por primera vez, de qué manera se leen los textos, con qué tipo de mirada me acerco al texto, cómo ese texto llega a mí, y creo que es una de las cuestiones, vamos a decir, más interesantes de la época, de qué manera él es, como decía aquí un poco, de qué manera, y esto lo afianza más Kant en las tres críticas, de qué manera nosotros tenemos que dejarnos guiar por esa voz que está manifiesta en el texto. Simplemente oír el texto, acatar palabra por palabra, sílaba por sílaba, lo que nos quiere decir, y hasta qué punto nosotros tenemos permitido de verdad ser irreverentes, saltarnos quizás la santa palabra, como dirían por ahí, y pretender hacer quizás un análisis mordaz. Ya me voy a explicar a lo que yo me quiero referir con esto. Ajá. Aquí en la página 269 dice lo siguiente. Menciono la página por si tienen el libro a la mano. Dice al comienzo:
Es precisamente esta inmersión en la objetividad lo que, según Hegel, está ausente de la ironía romántica. Pero cabe preguntarse hasta qué punto es válida esta crítica, una pregunta que va unida a otra. ¿Entendía Hegel la ironía romántica? Su lectura hace justicia a lo que Schlegel pretende. ¿Estaría, estaría y querría Schlegel estar tan lejos de la intención ética presente en la ironía socrática? Lo que llama la atención de esto, que ahí sí estoy de acuerdo con el señor que redactó el artículo, me dio mucha risa. eh, Nosotros vemos que la formación del joven Hegel, que algunos dicen que el joven Hegel termina antes de, algunos nada más llegan los escritos del joven Hegel, todo lo que es desde 1807 para atrás, joven Hegel, dependiendo de quién se le pregunte. Algunos consideran incluso la fenomenología del espíritu, con todas las consideraciones que se pueda tener a ello, como una obra, entre comillas, de juventud, como varios conocemos, por la complejidad que significó al final de su vida, tratar de ver cómo se arreglaba ese rollo en la tercera edición de la enciclopedia y en las últimas lecciones que dio, y eso nos lo puede comentar mejor José Luis, en las lecciones de el espíritu, creo que fue el espíritu subjetivo y lecciones sobre antropología, si no estoy equivocado. Y hay un tercer volumen que saldrá, espero, creo que dentro de poco. Sobre esta información nos la podrá contar José Luis después, porque estoy un poco desconectado sobre el estado de esos escritos, sin contar los manuscritos que encontró el profesor Klaus Bigge, que bueno, quién sabe qué es de esos manuscritos. Ok, eh, por lo general, tanto la ironía romántica como lo que solemos llamar conciencia histórica, la noción del tiempo, de qué manera el hombre moderno tiene conciencia no solamente en decir yo estoy aquí y antes de mí hubo un pueblo, hubo una civilización, hubo una serie de pensadores, hubo una serie de unos ciertos hechos que debo analizar. Uno de los problemas que suele re- realzar en esto es de qué manera nosotros podemos ordenarnos, de qué manera nosotros, tanto los filósofos como los hombres de letras, podemos sentarnos, dialogar y decir, bueno, aquí hay que hacer algo. De qué manera yo puedo decir abiertamente y sin ningún prejuicio qué es lo que condena a Gadamer en Verdad y Método uno insistentemente, en que justamente los prejuicios, y en esto también hace hincapié Hume, en la norma del gusto. Es un escrito que yo recomiendo mucho en cuanto a los temas de estética se refiere. Es muchísimo, es muy, muy bueno. Básicamente la norma del gusto es un poco este Fronimus, el Fronimus aristotélico, el hombre prudente. Ese hombre perfecto que puede, que tiene un temperamento perfecto, que sabe cómo comportarse en el momento perfecto, que sabe qué hacer en la situación perfecta, que sabe qué decir, qué hacer. Esa situación ética la trasladamos al ámbito estético, que según Hume es un hombre que tiene una delicadeza del gusto, que tiene un buen sentimiento, que sabe cuándo y en qué momento analizar una obra, se hace una obra literaria o una obra de arte. Este tipo de reflexiones también las encontramos en las lecciones estéticas de Hegel, por cierto. Eso sería un tema quizás para después, no sé. Ok, si nosotros nos encontramos con una noción de prejuicio que de antemano nos determina, nos nubla el juicio, según Hume, no podemos abordar la totalidad, la riqueza del fenómeno que se nos presenta. En este caso, sí pretenden, vamos a decir la etiqueta general, porque es un tema discutido, los románticos, de alguna manera destronar el discurso narrativo de ilustración, que tenemos un hombre que ya no tiene que vivir bajo
ciertas estructuras rígidas dentro de la sociedad civil, donde la presencia del Estado, ahora en esta época moderna, si bien tiene todavía un lastre muy fuerte, una cadena muy fuerte que sigue arrastrando desde la Edad Media, que es, algunos lo conocemos desde Hobbes, Jean Bodino, si no estoy equivocado, en los seis libros de la República, Jean Bodino, y Bossuet, Jacques Bossuet, que son algunos de los conocemos de manera general como defensores, entre comillas, del absolutismo. ¿Hasta qué punto ciertos modelos monárquicos, ciertos modelos de organización estatal mantienen al hombre libre, no solamente en sociedad, de qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer, hasta qué punto tu voluntad la estás entregando por protección, hasta qué punto ceder esa voluntad me otorga o me disminuye mi producción, no tanto lo que yo puedo producir en un día, sino mi producción, vamos a decir, este, mi producción material, mi producción espiritual. Digo espiritual porque mayormente es la palabra que está de boca en boca, tanto en Novalis, un poco en Tic, ¿cuál es el señor? El del Teatro de las Marionetas, ¿cómo que se llama este señor? Eh, bueno, yo me acordaré después. Entre varios románticos está el asunto de cómo nosotros logramos rescatar un pasado que no existe, que en cierto modo está pervertido, y lo he comentado con José Luis a veces, con la cosmovisión de la historia del arte que edifica Winkelmann junto a Lessing. Nosotros tenemos, yo lo veo así como dos Alemanias. La primera Alemania que tenemos es la que dicen que es totalmente falsa. Es como encontrar de repente, hoy, mañana nos enteramos que hay una excavación en Egipto y de repente en esa excavación se encontró una estatua, por decir algo, y esa estatua obviamente elimina por completo un sinfín de investigaciones filológicas, antropológicas, arqueológicas, sobre lo que se consideraba como este arte representa la culminación absoluta de un periodo, por decir algo, en el siglo III de Roma. Y lo que nosotros hacemos es simplemente recibir la obra de arte tal cual. Entonces, bueno. Lo último que yo quiero comentar, no sé si ustedes lo perciben, pero a mí creo que yo me escucho como raro por acá, debe ser internet. Lo que a mí más me llama la atención en líneas generales del libro, más allá del sinfín de autores, que para mí todos son excelentes, no veo ninguno malo ahí, es de qué manera Hegel nos puede ayudar hoy en día a comprender nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos de mil y un formas que, si bien hay un montón de mitos sembrados, hay un montón de malinterpretaciones, hay un montón de combinaciones súper extrañas que no vale la pena mencionar porque es simplemente hacer que un grupito de gente se esté riendo por ahí. Nosotros nos podemos dar fácilmente cuenta que, como le decía la otra vez a José Luis cuando estábamos conversando sobre la fenomenología, que justamente como la razón, como dice en la propedéutica filosófica, en sus lecciones sobre, creo que era sobre el derecho o sobre la fenomenología, la razón, al ser negativa, es dialéctica. Tiene esta característica elemental que nosotros no vemos de manera tan palpable, así como cuando Descartes dice, creo que el discurso del método, quiero que las cosas que yo conozca sean tan claras y distintas como la luz del día. Esa claridad, por decir, por traer a colación ese ejemplo de Descartes, en cuanto a que las verdades tienen que ser claras y distintas, lo vemos en el caso de Hegel cuando nos habla de que la razón es negativa y es dialéctica, que cuando nosotros nos vamos a Kant, por decir a grandes rasgos, si bien entendimiento y razón juegan papeles fundamentales, entre otras tantas funciones, como le decía a Nicolás, la unidad de la percepción, la
la analítica, que esto ya lo conversamos. El papel de la razón en Kant está muy disminuido cuando uno lo compara con el, el nivel de protagonismo que se le da al entendimiento. Si bien el entendimiento, como dice Hegel en la ciencia de la lógica, lo que hace es petrificar, fija, como una estatua, como la cabeza de Medusa, no permite que haya dinamicidad, que haya movimiento, que la naturaleza se desarrolle desde dentro y engendre lo que ella misma puede dar hasta su máxima capacidad. Nosotros lo que solemos ver diariamente se hace en las discusiones académicas o se hace en la misma lectura, vamos a decir a puerta cerrada, de la exégesis hegeliana, es que por lo menos a mí me llama la atención eso, no sé usted, cuando uno compara entre Kant y Hegel, la preponderancia de el papel que le da a la razón o al entendimiento en ambos autores, obviamente con sus respectivos contextos, ojo, con sus respectivos contextos de por qué se le da mayor preeminencia en ciertas partes, se hace en la primera crítica, en la segunda, en la tercera, o en Hegel en la fenomenología, en la filosofía del derecho, sin mencionar la enciclopedia, que es un trato que me parece debería recibir especial, aparte, por algo Valsplana publicó su comentario bien tarde. Yo, yo consideraría que, bueno, lo más valioso que tiene este libro, aparte de nosotros para la comunidad hispanohablante, es la cantidad de autores que están inmersos, que donde vi todos se han traducido al español, mayormente los libros que tienen publicaciones de origen portugués, italiano, a veces incluso chino, se publican tal cual su idioma. Por ejemplo, hay una editorial alemana que se llama Peter Lang, no sé si todavía está activa publicando, así como otra que se llama Iberoamericana Verwer. Publica muchos libros a veces en español, pero otros en su lengua original, en inglés. Había otro también en alemán, no me acuerdo ahorita. No recuerdo si era Georg Oms o ¿cuál era otro? Otra por ahí. El punto es que nosotros tenemos una gran ventaja en el mundo hispanohablante. Y un aspecto que sí resalto, allá ahí cerrando, es que se le da una gran apertura, o se le dio una gran apertura a jóvenes investigadores que estoy viendo allí. Se hace a la profesora Saida Olvera, al queridísimo Fernando Huesca. Un gran abrazo donde sea que esté en el jardín de Hera, allá con los dioses. No sé, escuchando o leyendo el Eleusis de Hegel. ¿Quién sabe qué está haciendo Fernando en este momento? Javier Valladares, si no estoy equivocado, creo que también participó en el proyecto. Y creo que hay dos más también, pero se me están perdiendo ahorita en la memoria. E igual, bueno, sería buenísimo que en un futuro nosotros pudiéramos quizás conversar más a fondo sobre de qué manera el impacto de Hegel en nuestras sociedades iberoamericanas, por lo menos en nuestra región, porque Europa es un caso aparte y bastante volátil, así como nuestra región. ¿De qué manera Hegel sigue presente en nuestro ámbito universitario? ¿De qué manera? No estudiarlo como Hegel dijo en el párrafo uno cuando se le cayó el vino. No tanto ese ámbito académico, sino de qué manera, por decir algo, de qué manera de qué manera Hegel nos puede ayudar a desarrollar una crítica sobre el momento actual por el que estamos transitando. Yo desconozco si en México o en Chile, donde está el amigo Nicolás, se desarrolla este tipo de crítica. Acá rara vez se suele hacer, pero cuando se suele hacer por acá en Venezuela, es un intercambio fructífero. Y bueno, menos mal que nosotros gozamos de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos, que se creó hace no mucho. Creo que para 3, 4 años de eso, desde la pandemia. Es un espacio por lo menos de reconocimiento y bueno, espero yo que dure mucho tiempo más. Ojalá que no sea como el lema de la Revolución Francesa,
que sea fraternidad, hasta que de repente caiga a alguien le corte en la cabeza y diga, no, mira, no, fraternidad no, mejor quita eso. Igualdad, libertad, pero fraternidad no. Esperemos que todavía siga manteniéndose ese tipo de fraternidad entre nosotros, se hace estudiantes de filosofía, mi amigo Nicolás y yo, como entre ustedes, Taí, José Luis y el señor Alejandro, a quienes le tengo un gran aprecio a ustedes tres, que la comunidad siga creciendo, se siga manteniendo y bueno, nos seguimos comunicando como es de costumbre en el grupo, compartiendo la bibliografía que se necesita y bueno, creo que lo más importante ahorita en esta era es que el material se divulgue, es lo que yo consideraría en último término, que se divulgue, así como ha hecho el compañero José Luis con los manuscritos de Harvard, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo último que puedo decir por ahora. Ay, pues gracias, Carlos. Carlos tiene muy buena memoria y una capacidad de asociación y síntesis sorprendente. Gracias por los comentarios. No sé si quieren comentar algo para finalizar la sesión, la presentación. Yo nada más quisiera decir muy brevemente que, pues sí es un libro que es muy amplio, pero seguro eso también da oportunidad de que todos con diferentes temas, como se acaba de ver en esta mesa, pues cada quien toma diferentes objetos de estudio y seguro aquí va a encontrar algo que pueda vincular con sus intereses y con sus propias investigaciones o tesis, que puede ser de su interés muy importante porque aquí hay estudios como el de justo Alejandro Navas, Zaida, Fernando Huesca, que esas, o sea, provienen de tesis, de postdoctorado, de doctorado. Un libro tiene Alejandro Nava sobre el derecho penal y Hegel. Entonces, es una buena introducción como para ir viendo de manera muy sintética el resultado de esas grandes investigaciones, ¿no? Como decía, creo que al principio Nicolás, pues sí, Hegel es un autor que habla en muchos niveles, en muchas etapas, en muchas capas, es un sistema filosófico especulativo muy complejo. Sin embargo, pues es un autor que por eso mismo no se puede recortar, no se pueden tomar solo elementos y de eso sacar conclusiones muy generales. Se tiene que ser muy cuidadoso. Me parece que aquí hay trabajos muy bien cuidados a ese respecto y me parece que es una buena obra para los jóvenes que se quieran interesar por este autor. Y como yo siempre digo, no se le debe de tener miedo a Hegel, se repite muchas veces que es un autor difícil. Sí, es difícil porque requiere dedicación, porque requiere de este contexto mayor que yo les decía, pero una vez que uno está en esa cuestión, o sea, es comprensible. Es un autor muy racional, muy razonable. Es muy razonable todo lo que plantea. Entonces, este es un libro que, pues bueno, esa es una invitación que yo les hago. En Hegel hay una mirada muy particular y ahí está su fuerza. Más que una cuestión pragmática, como decía también Nicolás, no es que lo vayamos a tomar para que nos venga a solucionar nuestros problemas, es la perspectiva de pensamiento que tiene, es la filosofía profunda que tiene para entender lo social y lo político, lo que hace de un autor como Hegel imprescindible, como ningún otro va a comprender la historicidad del ser humano, la condición ética del ser humano, y eso nos da mucha fuerza para poder pensar los problemas del presente. Carlos, te mando un muy fuerte abrazo y definitivamente hay que aterrizar en estas problemáticas políticas que estamos viviendo actualmente, que son muy complicadas y muy preocupantes. Y qué gusto estar en contacto contigo. Platícanos más seguido también en el grupo cómo ves la situación política en Venezuela. Y sí, no hay que dejar de estar reflexionando los problemas que realmente son acuciantes para nosotros, ¿no? En estos días. Muchísimas gracias por la invitación, orquestar esto, José Luis, la paciencia de Alejandro, la espontaneidad de Nicolás y de Carlos y de generosidad y amistad para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar para despedirnos antes? Algo muy breve Sí. nomás, solo que agradecer la invitación, que fue bien improvisada, no estaba preparado para nada, pero me alegran que se den estas instancias. Yo
¿cómo se llama? Estoy siempre disponible, dispuesto, así que cualquier cosita me avisan nomás y aquí nos enchufamos. En respecto a lo que decía Carlos, solamente un breve comentario que se lo podría decir en privado, pero estamos acá ya. En el texto de la diferencia de Hegel está la crítica y el argumento preciso eh, donde le pega a los palos a Kant por rebajar la razón al entendimiento. ¿Ya? Ahí está bien explicitado y después lo termina de repasar en Face Saber. Pero en el texto de la diferencia ya está prefigurada bien esa crítica. Bueno, después están otros textos, pero ese es un texto que en general ha sido bien poco tomado en cuenta de Hegel. Y yo personalmente creo que es el texto ideal, quizá, va a empezar con Hegel ahí, que no es un texto tan largo y más encima se sitúa él mismo en el ambiente, Llámate ya. ¿cierto? Se sitúa en el ambiente, habla de Fichte, habla de Kant, habla de Schelling, habla de Reinhold, habla de Gardini, sí, de Pasada, qué sé yo. Así que, bueno, eh, hay algunos de acá que saben, yo estoy trabajando ese texto harto y tendré novedades pronto al respecto, así que eso. Y muchas gracias, por supuesto, a Alejandro por su sabiduría, por su erudición y por su dedicación a esto y bueno, y estar disponible también para este tipo de instancias. Así que muy agradecido. Pues muchas gracias a ti, Nicolás, a Carlos que anda ya por aquí, ya lo vemos. Saludos. Obviamente, Thais y a José que están aquí en la Ciudad de México. Pues yo nada más quisiera decir ya a modo de conclusión que muchas gracias por haber leído algunos capítulos de esta obra que es enorme. Tanto el profesor Gustavo como yo, pues esperemos que esta obra sirva, como decía también Thais, ¿no? Hay nuevas interpretaciones, hay nuevas licencias que no se dan los autores aquí diversas licencias para reinterpretar a Hegel. Esperemos que ese texto sea una obra de referencia en América Latina. Todavía no sabemos si habrá una reimpresión o si tal vez en algún momento se tendrá que liberar para que el texto circule en Internet libremente y pues si es así también yo creo que sería, cualquiera de las opciones sería muy buena, la verdad. Así que pues no me queda más que agradecerles a ustedes cuatro por haber hecho esta reunión posible y pues muchas gracias. Sí, gracias a todos porque por fin pudimos cuadrar los horarios y las agendas. Esperamos que ahora que se vea esta presentación, pues las personas aumenten su curiosidad y pidan que se reimprima, que se reedite el libro. Y pues estaremos en contacto todos. Gracias a todos. Mucho gusto. Es una Pues, plática familiar. A veces no es necesario, como decía Nicolás, venir preparado. Es familiar o una reunión amistosa. Entonces, pues aquí seguiremos. Muchas Nos gracias. veremos. Cuídense por si nos no, encontramos otra vez. no.